dice, ¿cuántas cosas eran para mí que ganancia? Las he estimado como pérdida. Ahora, claro, si uno leyera esto en cualquier libro, uno dice, ¿este de qué habla? ¿No? Pero él sigue diciendo, ¿por amor a quién? A Cristo. Y dice, ciertamente estimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Dice, lo que antes para mí era perfume, ahora, dice Pablo, lo que para mí antes era perfume, ¿no? Era Christian Dior, ahora está podrido, huele mal, no quiere más. Dice, en el versículo 10, dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección. Esta es la parte que yo creo que nunca hemos leído, la hemos pasado por alto. Y la participación de los... ¿De qué cosa? Dice, llegando a ser semejante a él, ¿a quién? En su muerte. Dice, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. O sea, Pablo sabía que no tenía la vaca atada. Pablo sabía que aún siendo apóstol y aún siendo un dirigente de la iglesia, él no tenía el cielo ganado. Él no tenía la vaca atada. A veces nosotros creemos, no, porque yo soy esto y lo otro y lo de aquí y lo de allá, yo ya tengo acceso al reino de los cielos. Pablo dice, si acaso de alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, o sea, si acaso Dios me considera digno, después de haber entregado mi vida por Él, haber llegado a ser semejante a Él y haber tenido todo por basura, y que antes lo que me gustaba y que era perfume para mí ahora huele a podrido, entonces tal vez sea considerado entre la lista de aquellos que van a participar en la resurrección entre los muertos. ¿Cuántos quieren resucitar? Amén. La Biblia dice que si morimos junto con Cristo resucitaremos. Ahora nos acordamos de la segunda parte. Resucitaremos. Pero nos olvidamos de la primera. Resucitaremos si morimos junto con Cristo. Amén. Así que a lo largo de toda la historia de la humanidad, ¿sí? A lo largo de toda la historia, los hombres, aquellos hombres que lograron impactar la historia, fueron aquellos que se concentraron en una sola cosa. ¿Sabías esto? Mira, ponete a analizar la vida de cualquier hombre, de cualquier mujer que impactó en su generación, y lo que vas a descubrir que estos fueron hombres que se concentraron en una sola cosa. Y aquellos que no hacen esto, hacen muchas cosas, pero no logran cambios trascendentales. Hay un dicho, ¿no?, que dice, el que mucho abarca, poco aprieta. Ahora, ¿cuántos quieren que su vida se convierta en algo trascendental? ¿Cuántos quieren dejar una marca en este siglo? ¿Cuántos quieren influir en la historia de la humanidad? Amén. Si quiero que mi vida se convierta en una vida de impacto y que deje huella en este mundo, yo tengo que enfocarme. ¿Qué tengo que hacer? Enfocarme, tengo que concentrarme. Y a lo largo de esta charla lo que vamos a hacer es entender el verdadero llamado de Dios para los cristianos. ¿Cuántos cristianos hay aquí? Ahora vamos a entender el verdadero llamado de Dios a los cristianos, porque tenemos una gran confusión hoy en día acerca de este tema.
Y es lamentable. Vamos a ser realmente confrontados y vamos a examinarnos a ver si realmente estamos yendo detrás de nuestra propia visión personal o si realmente estamos yendo detrás de la visión de Dios para nuestras vidas. El dicho dice, serás lo que debas ser o si no, no serás nada. Ahora, vamos a ser confrontados. ¿Estoy yendo detrás de la visión de Dios para mi vida o estoy yendo detrás de mi propia linterna, de mi propia luz y de mi propia visión? A través de esta charla nos vamos a dar cuenta, ¿sí?, que estamos sumergidos dentro de una cosmovisión generalizada que no siempre es la verdadera. No solo en el mundo, sino también dentro del cristianismo actual y muchas veces dentro de la misma iglesia. ¿Cuántos me acompañan en este camino? Primer título, mi vida y mi propósito. Todos tenemos un propósito. ¿Cuántos sabían eso? Sí, ya de esto habló un poquito el otro día Fede, pero vamos a repasarlo un poco. Todos tenemos un propósito. Ahora, Jesús fue el primero en cumplirlo. Ustedes saben que por qué Jesús produjo el impacto que produjo en toda la historia de la humanidad, porque Él se concentró en una sola cosa. Él nació para morir y Él cumplió ese objetivo. Sí, Isaías cuando hablaba de Él 7 siglos antes decía, varón de dolores, experimentado en el quebranto. Y nosotros escondimos de Él el rostro, le tuvimos por afligido de Dios y abatido, pero Él fue abatido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de mi paz fue sobre Él, y por su herida hemos sido nosotros curados. Como cordero fue llevado al matadero y Él no abrió su boca, y su generación lo contó entre los malhechores. Pero Él fue herido por la rebelión de mi pueblo. Él sabía que venía para morir y Él hizo todo lo posible para morir. Él llegó a decir, de un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me desespero hasta que se cumpla. Cristo contaba los días, cuánto faltaba para la cruz, porque ese era su objetivo, ese era su propósito. Para eso Él había venido a este mundo. Mi vida tiene un propósito, así como Cristo también tuvo un propósito. Él lo cumplió, y yo te pregunto, ¿lo vas a cumplir? Él vivió para eso y entregó su vida para eso. Cuando uno lee ahí los últimos capítulos de los evangelios, cuando Él ya está cercano a ser crucificado, como Él los abofetea a los judíos en la cara, como que los desafía para que los maten. Entra al templo y arranca las mesas de los cambistas y saca a todos los comerciantes, y en la cara les dice, ustedes han convertido la casa de mi padre en una cueva de ladrones. Y estos no sabían cómo matarlo, pero Él estaba acelerando ese proceso para que se cumpliera el propósito de Dios para su vida. Porque la Biblia dice que Él fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Ahora, lo que la Biblia dice que es mi propósito, tiene que ver con el propósito de Dios para su cuerpo presente hoy en día en la tierra. ¿Cuántos sabían que el cuerpo de Jesús está presente hoy en día en la tierra? El cuerpo de Cristo presente en la tierra somos vos y yo. Amén. La iglesia de Jesucristo es el cuerpo presente de Cristo hoy en la tierra, donde Él es la cabeza y nosotros somos sus miembros. Pero la Biblia lo que dice es que nosotros estamos puestos para continuar lo que falta de los padecimientos de Cristo.
que nosotros somos el cuerpo de Cristo y que estamos puestos en la tierra para continuar con los padecimientos que faltan de Cristo por la iglesia. Vos y yo estamos puestos para eso. Ese es nuestro propósito. Colosenses capítulo 1, versículo 24. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. A ver, vamos a leerlo otra vez. Uno diría, esto no estaba en mi Biblia. ¿Cuántos tienen la misma Biblia que yo tengo? ¿Tiene un libro que se llama Colosenses? ¿Sí? ¿Tiene el capítulo 1? ¿Tiene el versículo 24? ¿Dice lo mismo que leyó Marcia? Yo tengo que entender como cristiano que mi propósito personal está íntimamente ligado con el propósito de Dios, con su cuerpo, que es la iglesia. Amén. Vos y yo fuimos llamados a dar la vida por la iglesia. Y por ahí se enferma uno y nadie los ama siquiera. Eso es dar la vida por la iglesia. Cuando mi hermano no tiene para comer y yo cierro la mano y no la abro para darle en su necesidad, eso es dar la vida por la iglesia. Cuando tenemos que salir a predicar y evangelizar el barrio donde Dios nos puso y va uno o dos, eso es dar la vida por la iglesia. Yo y la iglesia somos uno. ¿Cuántos fueron bautizados? La Biblia dice que cuando somos bautizados, somos sumergidos dentro del cuerpo de Cristo. Nos hacemos uno con el cuerpo de Cristo. Pablo, capítulo 4 de Efesios, dice que somos parte de sus huesos, de su carne. Somos parte de la carne y de los huesos de Cristo y somos parte de la carne y de los huesos de los unos de los otros. Entonces, si los huesos de tu hermano se están secando, ¿por qué no haces algo para ayudarlo? Eso es dar la vida por el cuerpo. Nosotros estamos, sí, cumpliendo, supliendo lo que falta de Cristo por su iglesia, de los padecimientos. ¿Cuántos creen que Cristo padeció? Él realmente padeció, si no, no estarías aquí. Gracias a que Él padeció, vos y yo estamos aquí. Y gracias a que a lo mejor no padecemos, hay muchos que no están aquí, querido hermano. Y gracias a que somos tan egoístas y nos miramos tanto el ombligo, hay muchos que hoy no están aquí. ¿Te fijaste a alguien que no está, que venía y ya no viene? Y yo te pregunto, ¿lo llamaste? ¿Lo fuiste a visitar? ¿Preguntaste a alguien a ver qué le pasó? La Biblia dice que cuando una sola oveja se extravía, el pastor deja las 99 y va a buscarlas. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, yo y la iglesia somos uno. No, yo quiero ser parte de otra iglesia, pastor. Yo no sabía esto. Bueno, pero esta es la palabra de Dios. Es inmutable. El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra nunca pasará. A esto fuimos llamados. Y el propósito de Dios es que continuemos con lo que falta de las aflicciones de Cristo para mi generación a través de la iglesia. Porque Jesús dijo, fuera de mí nada pueden hacer. Ahora, no entender esto es fracasar. Fracasar personalmente. Fracasar como iglesia, fracasar como nación, fracasar como sociedad. No entender esto es fracasar. Miren, Cristo padeció de una vez y para siempre por toda la humanidad. ¿Cuántos dicen amén? Él lo hizo hace 2000 años y lo hizo de una vez y para siempre. Y lo hizo por todos los hombres y por todas las mujeres, de todas las edades, de todos los tiempos y de todas las épocas.
Él hizo lo que solo Él podía hacer. No había nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, que pudiera hacer lo que solo Cristo pudo hacer. Amén. Ahora, lo que Él hizo se hace efectivo en mi generación cuando yo estoy dispuesto a padecer por mi generación. Es fácil decir generación perdida. Yo soy responsable si mi generación es una generación perdida. Como cristiano soy responsable. Porque Cristo padeció de una vez y para siempre, pero ahora la iglesia es la responsable de continuar con lo que falta de las aflicciones de Cristo para esta generación. Y Dios no te puso en otra generación, te puso en esta. Te guste o no te guste, te puso en esta. Amén. Y cuando decimos nosotros somos responsables, lo que en realidad estamos diciendo es que nosotros como iglesia somos responsables, la cual es su cuerpo presente en la tierra. Por eso es que Pablo dice, padezco en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo que es la iglesia. Miren lo que decía Pablo. Pablo dice, por lo cual yo trabajo para presentar perfecto a todo hombre en Cristo Jesús. Y cuando dice trabajo, miren, el verbo en griego es trabajo hasta caer rendido de cansancio. Algún día de este mes, algún día de esta semana, trabajaste por Cristo hasta caer rendido de cansancio. Eso es entregar mi vida por esta generación. ¿Cuándo fue la última vez que caíste en tu cama rendido de cansancio por servir al cuerpo de Cristo? ¿A quién estuviste sirviendo toda esta semana? ¿A los intereses de Dios? ¿A tus propios intereses? ¿Cuáles fueron tus prioridades en esta semana? ¿Cambiar el plasma, el celu, la compu? ¿Pagar la cuota de no sé qué? ¿O padecer por el cuerpo de Cristo? ¿Saben que cuando Pablo escribió esta carta a los colosenses, Jesús ya había padecido años atrás, aproximadamente 40 años antes? Entonces, fíjense, ¿no? Pablo lo que está diciendo, dice, Jesús ya padeció, pero ahora nos toca a nosotros padecer. Y seguir haciendo efectivo ese padecimiento de Cristo en nuestro tiempo y en nuestra generación, porque si no lo hacemos, el sacrificio de Cristo será en vano. Porque Dios no va a enviar otra vez a su Hijo a crucificarlo por salvar la humanidad. Él ya lo hizo. Él ya lo hizo. Pero ahora Dios está buscando un cuerpo dispuesto a padecer. Dios está buscando un cuerpo donde posar su cabeza. Dios está buscando un cuerpo que salga de la comodidad, del confort, del placer y de mirarse el ombligo para cumplir realmente con el temperamento y el carácter de Cristo. Dios está buscando un cuerpo que ame sin límites, que tenga paz sin límites, que tenga la templanza sin límites y la fe para mover la humanidad sin límites que tuvo Cristo. Ahora, ¿de qué manera lo hacemos? A través de nuestros padecimientos. ¿A través de qué? De nuestros padecimientos. ¿Cuántos quieren seguir teniendo todo por basura? Sí, fe es fácil, pero la Biblia dice que tu fe sin obras es muerta. Yo puedo tener toda la fe para mover los montes, pero si no tengo amor, dice Pablo en 1 Corintios 13, no soy nada. Entonces, mi fe tiene que ir acompañada de amor. Cuando veo a un caído, lo tengo que levantar.
Cuando veo que mi nación se pudre detrás de la corrupción, de la droga, del narcotráfico, yo tengo que intervenir y tengo que hacer algo. ¿Y cómo lo vamos a lograr? A través de nuestros padecimientos. Porque hemos sido puestos para continuar con lo que falta de los padecimientos de Cristo. ¿Cuántos son cristianos? ¿Qué quiere decir cristiano? ¿Cuántos son pequeños Cristos? ¿Y Cristo para qué vivió? Para morir, para padecer por la humanidad. Entonces, ¿entendemos lo que quiere decir ser cristianos? Dice la Biblia que cuando fuimos bautizados, ay, Salema Soja, fuimos bautizados en su muerte. Y que si morimos con Él, resucitaremos con Él, pero no le entendemos esto, porque no estamos dispuestos a morir. O a morir a mis deseos, a morir a mis caprichos, a morir a mi egoísmo, a morir a mi comodidad, a mi confort, a mi placer, para que a través de mis padecimientos esta generación sea transformada, porque vos y yo somos la esperanza de la tierra. Padecer, no, pastor, yo no quiero padecer. Yo no vine acá para que me hablen de padecer. Ya bastante tengo con mi propia vida. Ya bastante triste y dura es la vida para que usted, pastor, me venga a hablar de que yo además tengo que padecer. Yo vine para que me hable cosas lindas, para que me levante el ánimo, me dé una píldora de alegría y yo me vaya contento. Y entonces vuelvo el sábado que viene y usted me da otra píldora de alegría y yo llego así hasta el otro sábado. No es así, hermano. No es así. Porque hay tantos enfermos entre ustedes. ¿Por qué hay tantos cristianos yendo al psicólogo? ¿Por qué hay tantos matrimonios cristianos que se están divorciando? ¿Por qué hay tanta destrucción en los hogares de los cristianos? Hijos que están en las drogas, en hogares cristianos. ¿Por qué? ¿No será acaso porque hemos dejado de padecer? Y como yo siempre digo, el mal que no detenemos nos termina alcanzando a nosotros, nos guste o no nos guste, a nosotros y a nuestros hijos. Entonces, acá no hay otro cristianismo, no hay otra escapatoria, no hay otra posibilidad. Si morimos junto con Cristo resucitaremos. Pero si no morimos junto con Cristo, ¿qué va a pasar? ¿Será acaso que por este pensamiento actual, moderno del cristianismo, el mundo se está perdiendo sin Cristo? Yo me lo pregunto. Ahora, el cristianismo cambió la historia del mundo y de la humanidad. ¿Cuántos lo creen? De no haber venido Cristo a este mundo hace 2000 años, hoy seguiríamos viviendo la barbarie. Seguiríamos viviendo la barbarie, adorando miles de dioses, perdidos en el pecado, sin moral, sin ética, sin luz, sin entendimiento. De no haber venido Cristo. Cristo cambió la historia de la humanidad, pero ¿sabe cómo lo hizo? Lo hizo a través de su iglesia. Amén. Cristo cambió la historia de la humanidad, pero lo hizo a través de su iglesia en cada generación. Una iglesia que estuvo dispuesta a padecer. Una iglesia que estuvo dispuesta a ser perseguida. Una iglesia que estuvo dispuesta a ser avergonzada. Una iglesia que estuvo dispuesta muchas veces a ser encadenada y aún a ser martirizada. Ahora, gracias a esas iglesias de todas las generaciones, hoy nosotros tenemos lo que tenemos.
Y gracias a los cristianos de toda la historia de los 2000 años del cristianismo, que dieron sus vidas, que entregaron sus vidas y que padecieron por Cristo y por el Evangelio, hoy vos y yo estamos aquí. Ellos estuvieron dispuestos a padecer y ellos continuaron a través de la historia lo que faltaba de los padecimientos de Cristo por su iglesia, la cual es su cuerpo. Hasta el día de hoy, hasta este día. Y saben una cosa, nosotros somos deudores de ellos. Amén. Ustedes saben que cuando uno recibe una herencia, ¿no? Yo por ejemplo recibí una herencia de mis abuelos, que fueron personas muy pobres, que vinieron de Europa con una mano atrás y otra adelante. Miren, mi bisabuela era tan pobre que cuando vino acá vendía la leche materna. Era dama de leche. Y sin embargo mis abuelos, ¿sí?, crecieron como tantos otros emprendedores que vinieron de otros países, de Europa. Ellos crecieron, se convirtieron en empresarios prósperos. Y yo he sido beneficiado con ese trabajo, ese padecimiento de ellos. Y yo tengo tanto respeto por esa herencia que se las quiero dejar a mis hijos, se las quiero pasar a mi generación que sigue. No me la quiero derrochar, no la quiero gastar en mis placeres. Yo se la quiero pasar a mis hijos. ¿Amén? Nosotros somos deudores de las generaciones pasadas, de la sangre de tantos que padecieron, de la sangre de tantos mártires, de tantos misioneros que vinieron a la Argentina a entregar la vida por este país, que murieron en el sur y hoy están enterrados en tumbas del sur, que entregaron sus vidas por esta nación. Somos deudores de todos ellos, pero ¿saben una cosa? Las deudas hay que pagarlas. Porque si yo no pago lo que debo, sigo siendo deudor. Amén. Sigo siendo. ¿A cuánto les gusta estar en el veraz? ¿A cuánto les gusta? ¿Y qué tal si estás en el veraz del cielo? Porque ¿qué pasa si yo estoy en el veraz? Voy a sacar un crédito y ¿qué pasa? Señor, usted le debe a fulanito y a fulanito, se lo dicen con nombre y apellido. Usted tiene una deuda de 10.000 pesos con tal empresa. Amén. Moroso. ¿Cuántos quieren ser morosos del cielo? ¿Cuántos quieren ser morosos de la nueva generación? ¿Cuántos quieren llegar al cielo y que les digan las puertas están cerradas porque tenés una deuda y no la pagaste? Las deudas hay que pagarlas. La Biblia dice, no seas deudor de nadie. Ahora, ¿qué tal si somos morosos del cielo? Porque ¿qué pasa? Como te decía, vas a sacar un crédito y te dicen, denegado. Entonces, ¿qué pasa si orás y clamás a Dios? Padre, te pido, te pido, te pido, te pido, te pido. Y no es que estás pidiendo por los huérfanos de la China, ¿sí?, o por los que padecen hambre en el África. No, te pido por mi esto, por mi otro, por mi celu, por mi compu, por mi coche, por mi casa. Amén. Y Dios te dice, no te doy nada, porque sos moroso. ¡Wow! Fuerte la palabra, ¿eh? A mí me gusta la palabra fuerte, porque me despierta. Me despierta a hacer buenas obras, que es lo que Dios busca de nosotros. Tenemos que saldar esa deuda, haciendo lo mismo que esas generaciones pasadas hicieron por nosotros. Vos me podrás decir, pastor, yo no fui llamado a eso. Entonces no fuiste a ser llamado cristiano. Porque todos los cristianos, de todas las edades, fuimos y seguiremos siendo exactamente eso. Tal vez vos me digas, a mí, pastor, nadie me explicó eso, y eso lo puedo entender. Tal vez me digas, yo no lo sabía. Bueno, pero ahora no tenés excusa.
Porque ahora lo sabes. O sea, tal vez hasta aquí te venían las cartas de deudor, moroso, 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 y como vos no sabías, se las dabas al vecino. Pero ahora cuando te llegue de vuelta, la abrís y decís, ah, esta es para mí. Más vale que me ponga cuentas. O sea, ahora lo sabes. Y yo te pregunto, ¿qué vas a hacer al respecto? Me voy a otra iglesia, pastor. Ahí donde todos saltan, todos se alegran y afuera la gente se muere. Afuera la gente se va al infierno. Y también esa iglesia se va al infierno. Jesús dijo, ustedes son la luz del mundo. Ustedes son la luz del mundo. Y se supone que los cristianos tenemos que mostrarle al mundo cuál es el camino. Pero ¿cómo lo vamos a hacer si estamos tan confundidos? Como cristianos estamos tan confundidos. ¿Cómo lo vamos a hacer si tenemos una visión tan diferente acerca de lo que significa ser cristiano hoy en día? Jesús dijo a los religiosos de ese tiempo, ustedes recorren cielo y tierra para ser un prosélito, un adepto, y luego lo convierten en 10 veces más hijo del diablo que ustedes. La esperanza del mundo es la iglesia de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, el propósito de la iglesia es seguir la obra de Cristo y lo que falta de sus padecimientos para nuestra generación hasta su venida. Ese es el propósito de la iglesia. Ese es tu propósito, ese es mi propósito y ese es nuestro propósito. Y si no nos concentramos en el único propósito que tenemos, sí, la humanidad no va a salvarse, pero Dios no lo va a permitir. Y si Dios, si no encuentra en nosotros aquellos que estemos dispuestos a padecer, va a levantar a otros. Porque Dios puede levantar hijos de Dios aún de las piedras, querido hermano. Este es nuestro propósito. Y si nos concentramos en el único propósito que tenemos, vamos a cambiar la historia de la humanidad en esta generación. Vamos a dejar una marca, una huella que va a cambiar la historia de nuestras naciones en esta generación. ¿Estás enfocado en tu propósito? Entender realmente cuál es el propósito y de tu vida y que ese propósito está totalmente ligado al propósito de la iglesia. Realmente tomaste conciencia que vos y la iglesia somos uno. Mire, Jesús lo dijo así. Jesús dijo, fuera de mí ustedes no pueden hacer nada. Dice, pero todo pámpano que en mí no lleva fruto, el Padre lo arranca y lo tira al fuego. O sea, fuera de la iglesia no podemos hacer nada. El que no junta conmigo desparrama.